Bueno, ahora vamos a trabajar la etapa 2 y la evidencia 2 de nuestro anteproyecto de investigación. Como ustedes recordarán, todos los que ya hicieron este primer trabajo, esta etapa 1, evidencia 1, tienen ya su problematización, su contextualización, su delimitación, su bibliografía y la introducción. Bueno, pues ahora lo que se va a hacer es, en este documento de la etapa 1, vamos a incluir estos nuevos elementos, que es el marco teórico, la hipótesis, los objetivos y la justificación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues simple y sencillamente ustedes recurren a su documento que hicieron en la etapa 1. Un ejemplo es este documento que realizó este alumno. Entonces, fíjense cómo aquí tiene los elementos, tiene su tabla de contenido, tiene su introducción, tiene su problematización, su contextualización y su delimitación. Entonces, al final, después de delimitación y antes de la bibliografía o referencias como ustedes van a colocar los elementos que vamos a incluir, que son hipótesis, ¿verdad? La hipótesis se va a incluir aquí en este documento. Hipótesis. Vamos a incluir también el marco teórico, en ese orden, ahorita les explico por qué. Marco teórico, y luego también vamos a incluir además del marco teórico, vamos a incluir la justificación, y también vamos a incluir, como la etapa nos lo dice, los objetivos, ¿verdad? Bueno, antes de la justificación vamos a incluir los objetivos. Entonces ustedes colocan esos elementos que van a incluir en su documento número 1, ¿verdad? Aquí está. Después de delimitación van ustedes a incluir estos elementos, ¿verdad? Entonces, para eso, entonces ya voy a incluir mi hipótesis. Y bueno, ustedes ya definieron estos elementos. Yo lo que tengo aquí es unas definiciones muy sencillas de lo que es una hipótesis y los demás elementos. Entonces, fíjense, una hipótesis es una proposición que responde tentativamente a la pregunta realizada en el planteamiento del problema. Esa es nuestra hipótesis, esa es una hipótesis. Y como ustedes saben, también buscaron los tipos de hipótesis. A mí lo que me interesa es establecer una hipótesis de tipo relacional, es decir, de tipo de causa-efecto, ¿verdad? Porque son las más utilizadas. Entonces, lo que voy a incluir aquí, veo mis preguntas que hice en problematización. Aquí están unas que dice: ¿es posible atender el desempleo juvenil en la laguna? ¿Cuáles son las causas del desempleo juvenil? Entonces, mi hipótesis, yo ya me tengo que decidir por una pregunta cuál es la más importante. Vamos a suponer que nos decidimos por esta, que es la principal pregunta: ¿cuáles son las causas del desempleo juvenil? Entonces yo lo que voy a poner aquí en mi hipótesis, una respuesta tentativa, una respuesta que de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que leí, puede ser tentativamente, provisionalmente una respuesta. Entonces puedo hacer la hipótesis. Puedo decir que el desempleo juvenil no es posible eliminarlo porque sus causas son muy complejas, ya que las personas no están preparadas para un empleo. Eso es lo que, suponiendo cada uno piense sobre la pregunta que se están planteando. Entonces, esta es mi hipótesis. ¿Cuál sería mi marco teórico?
Pues voy a ver como una definición sencilla de lo que es marco teórico. Miren, aquí la tenemos. También es el marco teórico, miren, es un conjunto de relaciones de causalidad. A causa a B. Entonces yo tengo que ir a ver los grandes pensadores que hablan sobre el tema que estoy investigando y que me digan a qué se debe el fenómeno que estoy estudiando. En este caso, al desempleo. Entonces lo que voy a hacer es buscar en internet, la teoría del desempleo. Entonces voy a internet y entonces busco la teoría del desempleo. La teoría del desempleo. Y así, ustedes para formular su marco teórico tienen que buscar la teoría de la deserción escolar, la teoría de todos los elementos que ustedes estén investigando. Entonces van ustedes todavía, miren, aquí está la teoría del desempleo de Keynes, las teorías del mercado de trabajo y el desempleo, en fin. Entonces, en base a estos documentos, ustedes van a tratar aquí de escribir, de sacar un marco teórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen los grandes pensadores sobre cuáles son las causas del desempleo? Entonces vamos a suponer que encuentro un autor que me dice que el desempleo es consecuencia de la falta de preparación de las personas que buscan empleo. Obviamente esto nada más es un ejemplo que ustedes van a poner, como siempre se pone el autor, el año, lo que ustedes vayan encontrando, lo van colocando aquí. Entonces saquen ustedes de varios autores qué es lo que dicen acerca del desempleo. Luego los objetivos. Una vez que hacen ese marco teórico, esa búsqueda de pequeños textos sobre las causas de su fenómeno de estudio, en este caso del desempleo, o de la deserción, de la delincuencia, de cualquier fenómeno, pasan a ser los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Pues en términos muy sencillos, ¿verdad? Tenemos que los objetivos son el resultado cualitativo que se pretende obtener. Resultado cualitativo. Entonces aquí voy a poner en mi objetivo principal, ¿cuál sería mi resultado cualitativo, ¿verdad? A lo mejor mi resultado cualitativo que busco es encontrar soluciones al desempleo juvenil, ¿verdad? Claro, está muy escueto esto, pero es la idea. Mi objetivo es encontrar soluciones al desempleo juvenil. Puedo poner otros objetivos secundarios, es decir, menos importantes. Por ejemplo, saber qué es el desempleo, ¿verdad? Etcétera. Y otros secundarios que yo ponga. Enseguida, una vez que ya tengo mi hipótesis, mi marco teórico, mis objetivos, voy a la justificación. Igualmente, repaso las definiciones que ya obtuvieron o que cada quien obtuvo de estos conceptos. Y miren, aquí está yo lo que digo, lo que yo creo es que la justificación debe contestar a estas preguntas. ¿En qué medida es importante el tema que se investiga? ¿Vale la pena estudiarlo, ¿no? Entonces, aquí puedo poner que el estudio del desempleo juvenil es importante porque hace falta tomar o proponer programas sociales
para atender ese fenómeno. Entonces, y obviamente tratando de contestar o de hacer un poco más grande la justificación. Este solamente es un ejemplo. Y listo. Eso es lo que van a hacer en su trabajo. Obviamente, si ustedes ya están haciendo la tabla de contenido, recuerden ustedes que, de acuerdo con los videos que les he enviado, la tabla de contenido, pues es agregar a mi tabla de contenido los elementos que acabo de agregar, ¿verdad? En este caso estoy hasta la delimitación, entonces lo que tengo que hacer es convertir esos títulos, como ya se dijo en el video, marco este título, convertirlos en parte de la tabla de contenido. Copio el formato, hipótesis, miren, está el 4, se me hizo el 5, vuelvo a copiar el formato, ahora se hace 6, y luego el 7, los objetivos, y el 8 es la justificación. Y entonces, lo único que voy a hacer ahora es ir aquí a mi tabla de contenido, y como también ya saben ustedes en el video, se actualiza la tabla, ¿verdad? Y le digo aquí, actualizar tabla, y entonces miren, ustedes ya están todos mis elementos en mi trabajo. Obviamente aquí en la introducción, pues voy a agregar lo que acabo de hacer, ¿verdad? Y también se presentan los nuevos elementos del anteproyecto, ¿verdad? Etcétera. Ahí ustedes agreguen lo que acaban de hacer, lo que se acaba de hacer. Y listo. Este ya es un nuevo trabajo, ahora lo van a guardar, le van a decir archivo guardar como. En este caso, el título va a cambiar un poquito, ¿verdad? Porque le vamos a decir archivo guardar como. Y entonces, el nombre que tiene aquí está. Ahora ya no va a ser la E1, sino es la evidencia 2, ¿verdad? Entonces aquí es la E2, ya no es la E1, porque ya está actualizada, ya está agregada con los nuevos elementos. La guardan, ¿no? Le decimos guardar, y entonces ya está listo su documento para ser enviado a la sección correspondiente en su plataforma Blackboard. Muchas gracias.